La cruz es reparación. Dios les bendiga. Vamos a orar por él, hermanos. Dulce y eterno Dios, ponemos en tus manos santas y divinas la vida del Padre Poncho. Queremos pedirte que lo llenes de tu gracia, que le sigas derramando tu espíritu sobre él, Señor. Que tu corazón, mi Dios, se una a su corazón como él lo anhela. Y que en este momento toque su boca con un carbón encendido para que hable las palabras que tú tienes que decirnos al corazón y podamos amar y podamos entender el misterio de la reparación y el misterio de la cruz. Te pedimos que lo cubras con tu sangre preciosísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues qué gusto, queridos intercesores, estar con ustedes en este día y en general en este encuentro. Ya nos hemos saludado durante este encuentro en otros momentos y vamos hoy a compartir algo sumamente importante para la reparación, que es, yo pienso que es como la clave espiritual, la clave teológica, desde la cual podemos entender el misterio de la reparación, porque es un misterio de la reparación y es, como ustedes han escuchado, el nombre de este tema, que es pues propiamente la forma de reparar es la cruz. Vamos a compartir con ustedes este tema. Aceptar la cruz es reparación, así le hemos titulado. Aceptar la cruz es reparación. Y todo, ya el mismo título nos da tres o cuatro palabras claves que, por favor, ojalá queden grabadas en sus corazones. Primero, aceptar. ¿Qué quiere decir aceptar? Porque es una palabra que vamos a estar manejando durante todo este tema. ¿Qué quiere decir aceptar? Pues aceptar es recibir, es como quien nos da un regalo, pues lo acepto, no solo para guardarlo, sino para hacerlo mío. Aquel canto que pues popularmente cantamos cuando hay un regalo, que se lo ponga, algo así. Es decir, hazlo tuyo, acéptalo y hazlo tuyo, hazlo parte de ti. Eso quiere decir aceptar, no solamente recibir como quien recibe un regalo que no le gustó, lo toma y lo deja en su mesa de regalos o en su closet de regalos para el mejor postor en algún momento. No es hacerlo nuestro. Entonces, primer verbo, aceptar. Y segundo, la cruz. La cruz, vamos a hablar de ello, pero es algo que es más allá del crucifijo, más allá de la cruz con o sin Cristo, es todo el misterio de la nueva y eterna alianza que Dios pacta con nosotros. Es el momento culmen en el que sabemos Dios limpia, repara nuestra imagen perdida por el pecado y nos restablece a la gracia. Y bueno, es todo lo que vamos a hablar ahora. Luego también, primero entonces es aceptar, segundo, aceptar es la cruz y hacer reparación. De esto ya no profundizo mucho porque ya en los temas anteriores se ha estado hablando acerca de ello, pero es reparar, volver, diría el libro del Apocalipsis, al primer amor. Volver al primer amor de la vida del ser humano. Y quiero pues compartir con ustedes la pantalla para que podamos comprender esto. Ojalá sí se pueda. Correcto. Parece que estamos ya, ¿no? Ok. Entonces,
Vamos a compartir esto estoy hablando con ustedes. Creo que es esto lo que quiero compartir pues con ustedes. Sí está compartiendo porque no lo... Porque... Ok. Entonces, es aceptar la cruz, es hacer reparación. Claro, es la propuesta que nosotros como Ministerio de Intercesores de Fuego queremos hacer con ustedes. Es esa propuesta de nosotros como Ministerio de Intercesores de Fuego, pero que, como ya hemos escuchado, pues no es otra propuesta que la misma de Dios. Primero, a manera de introducción, hemos hablado durante este encuentro de lo que es reparación. Ya hemos hablado de eso, hemos dicho lo que es reparación. Entonces, ya dijimos que es un conjunto de actos que pueden llevar al ser humano o alguna cosa, depende de lo que sea, a que vuelva a ser lo que fue. Si se me rompió un cacharro, si se me rompió cualquier elemento, pues repararlo es que vuelva a funcionar y lo haga adecuadamente. Bien, se nos ha dicho también, y de manera muy bien, lo que Dios quiere de nosotros en la reparación. También hemos hablado de cómo reparar, un poco de cómo reparar, porque pues es un tema que no podemos agotar en un encuentro. Voy ahora a poner pues delante de ustedes una forma, yo le llamo excelsa, en la que Dios mismo eligió reparar los pecados del hombre. Es poner delante de ustedes una forma en la que Dios, una forma excelsa, es decir, extraordinaria, la mejor, porque Dios la eligió, de reparar los pecados del hombre. Y entonces, para ello, quiero irme al origen, es decir, al Génesis. Vamos primero a entender cuál es la intención de Dios, qué es lo que hizo Dios, de tal manera para poder saber qué es lo que vamos a reparar. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. En el Génesis, capítulo 1, verso 28, 26 y 28, dice la Escritura: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que manden en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alemañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo con estas palabras: sean fecundos, multiplicaos, henchid la tierra y someted la mandada en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Aleluya. Ese es como Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya, y también nos ha creado para henchir la tierra, para dominar la tierra. Entonces Dios crea al ser humano para compartir en primer lugar su amor. Hay muchos autores que cuando hablan de la creación la leen desde el misterio del amor de Dios, y quiero tomar algunas ideas de ellos para decirles que cuando Dios crea, Dios está saliendo de sí mismo con el fin de compartir lo que Él es con otro ser que Él mismo va a crear. Y entonces crea en 7 días todo el universo, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, crea todo, pero como corona de la creación, Dios crea al ser humano. Y es con el ser humano, con el hombre, la mujer, macho y hembra los creó, es con quien quiere compartir su amor. Dios, aunque las plantas, los animales nos ofrezcan algún servicio, pues solo son en servicio del ser humano, son ese, ¿cómo le llamaré? Pues esa casa hermosa que Dios hizo para el ser humano, para que viviera allí, lo que el Papa Francisco le ha llamado la casa común.
pero solo con el ser humano compartió su ser de imagen y semejanza. Por tanto, tú y yo, todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza, algunos estudiosos la traducen como la capacidad de entrar en diálogo con Dios, la capacidad de hablar con Dios. Y entonces cuando hablamos con alguien es porque tenemos el mismo lenguaje. Alguien que no tenga el mismo lenguaje, es decir, el mismo ser, no puede comunicarse, pues podrá comunicarse en señas, pero muy impropiamente, no alcanzará a comunicarse. Pero Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, Dios nos creó a imagen suya, imprimió en nosotros su imagen y nos hace un mandato: manden sobre la tierra, es decir, gobiernen todo el universo, gobiernenlo. Pero también sean fecundos, henchid la tierra. Y como hizo al hombre y la mujer, pues les regaló la casa a los recién casados. ¿Y cuál es la casa? El jardín. El jardín o el Edén, le llamamos el jardín del Edén, es la casa común que Dios le regaló al hombre para que disfrutara su unión con él primeramente, pero igual con Eva, su esposa, a quien la va a formar también. Y Dios creó al ser humano pues a su imagen. Y lo creó, dice el mismo Génesis capítulo 2, verso 18, para vivir en comunión. Desde la creación, Dios ha creado al ser humano para que viva en comunión consigo mismo, con Dios y con los demás, pero también con la creación. Dios puso también límites. Y aquí es donde al hombre no le gustó mucho. No solo Dios lo creó, sino le puso límites. Un límite, nada más un límite, nada más. Porque le dio capacidad para muchas cosas, lo hizo imagen y semejanza suya, pero le puso un límite. 2, 16 y 17 del Génesis dice: Dios impuso al hombre este mandamiento. Yo le llamo límite. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Entonces, hasta ese momento no existe la muerte. Y Dios puso un límite. ¿Por qué? Pues Dios quiso probar al hombre igual que a todas las criaturas. Dios le puso un límite. ¿Y qué sucedió? Ya bien sabemos qué sucedió. El árbol de la vida del bien y del mal, yo lo llamo como es el amor de Dios. Es el amor de Dios. A ver, todo lo que medimos nosotros, lo medimos en relación a lo que amamos. Si yo amo mi cuerpo, entonces todo lo que hay en mi entorno, mi ropa, mis relaciones, lo voy a medir en torno a mi cuerpo porque es lo que más amo. Y si lo que más amo es mi carro, entonces en relación al carro, en relación al dinero, en relación al placer, entonces marco qué es bueno y qué es malo. El amor le da sentido a la capacidad del hombre de llamar bueno o malo algunas cosas. De esta manera, pues, Dios dice que los ama, los ha creado imagen y semejanza, pero este amor que está significado en este árbol, no lo dice la escritura, pero se intuye en toda la escritura, es el amor que te voy a dar para que conozcas el bien y el mal, pero ahorita no, ahorita ni lo toques. Bueno, no dice no lo toques, bueno, no lo comas, yo te lo voy a dar. Y el día en que el hombre acepte, reciba, acoja libremente el amor, porque el amor se lo tiene que ganar, tiene que aceptarlo, recibirlo, acogerlo libremente, el amor de Dios. Ese día podrá comer del fruto del árbol y entonces recibirá todo el amor. Y
¿Qué es ese árbol? La cruz, está significado en ese amor, en ese árbol. El que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, dice un himno de la liturgia de la Semana Santa. Entonces, te voy a dar todo ese amor en el momento que yo quiera dártelo, en el momento en que quiera dártelo, pero ahorita no. Es decir, es un amor tuyo, ya lo tienes, pero ahorita no lo toques. Y entonces conocer el bien y el mal es tener amor de Dios y que permite al hombre conocer, pero debe esperar a que Dios se lo dé. Debe esperar a que Dios se lo dé. Por eso el hombre no tomará hasta que Dios se lo ofrezca, se lo entregue, como le ha entregado el jardín y le mandó que lo dominara. Así Dios tiene su tiempo para darle el amor que le permita conocer en el sentido bíblico de la palabra, es decir, entrar en una comunión perfecta con lo que conoce. Pero ¿qué hizo el hombre? Se desesperó. Y entonces vino el debacle del ser humano. Y todo el capítulo 3 del libro del Génesis nos narra lo que hizo el hombre. ¿Qué hizo el hombre? Pues se dejó engañar. El hombre, haciendo caso a la serpiente, es decir, al mal, rompe la imagen de Dios en él y toma lo que es suyo, pero que aún nadie se lo ha dado. Es decir, es como los regalos de Navidad. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí de chiquillo sí me pasó, que llegaban los regalos de Navidad y ahí andábamos buscando dónde, en qué escondite lo ha de haber agarrado, lo ha de haber guardado mi madre, y andábamos buscando, y antes de Navidad como 2 o 3 veces lo sacamos del escondite y rompimos con esa ilusión infantil de la Navidad por adelantarnos. Y ya llegó la Navidad y pues no solo ya no hay regalos, sino hay un regaño. Y algo así hizo al hombre, quiso tomar posesión de algo que todavía no era suyo y rompió, y esta es la consecuencia, lo veremos más adelante, desobedece a Dios, rompe el límite que Dios le ha puesto y por tanto rompe también la imagen de Dios. Miren, ¿qué quiere el maligno? El maligno lo único que quiere es destruir la imagen de Dios. Y como con Dios no puede, pues voy con su imagen. Con Dios no puede enfrentarse porque siempre va a perder, pero con su imagen sí lo voy a destruir. Y lo que va a hacer el mal en el hombre es siempre intentará destruir en nosotros la imagen de Dios. Pero en el mismo momento de la caída, dice el libro del Génesis 3:15 que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es decir, viene la promesa, el linaje de la mujer. En el mismo momento de la caída viene la promesa, el linaje de la mujer. Y Cristo evidentemente es el linaje de la mujer, es el hijo de la mujer, es el hijo de María que mediante la muerte en cruz aplastará la cabeza de la serpiente. Dios indirectamente, decíamos ya, hace esa promesa al hombre y en el mismo momento de la caída. Ahora pues, ¿cómo quedó? ¿Cuál fue la situación del hombre cuando pecó, cuando desobedeció? Dijimos ya que lo más grave es romper la imagen de Dios en él. Dejó de ser el hombre, por lo menos conscientemente, ser imagen de Dios. Rompió la relación con Dios. Ya no va a poder dialogar con él. Tan no va a poder que es expulsado de la misma casa que le habían regalado. ¿Cómo quedó? Perdió la paz. Totalmente, inmediatamente, en cuanto desobedeció. Fue poseído por el miedo, poseído literalmente por el miedo, que lo llevó a sentir vergüenza de sí mismo
y no solo a sentir vergüenza, sino a creer ingenuamente que puede esconderse de Dios. Y entonces comenzó el hombre su camino para esconderse de Dios, para no volver a ver ese espejo en el que él fue creado, y se esconde de Dios. Y se autojustifica, es decir, se vuelve su propio salvador. ¿Qué dice tanto la mujer como el hombre? Cuando Dios les pregunta, ¿qué? ¿Acaso comiste? La mujer que tú me diste, Señor. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente que tú hiciste. Es decir, somos tan inteligentes nosotros que nos salvamos a nosotros mismos, es decir, nos justificamos. El hombre terminó separado del jardín, sacado de esa relación profunda que tenía con Dios. Y como dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, verso 24, por envidia entró el pecado en el mundo. Por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Pues, ¿qué crees, querido hermano? Que el diablo, el único sentimiento que tiene para ti, porque si es que tiene sentimientos, es el de envidia. Nada más. Te envidia enormemente. Y por envidia hace entonces que entre el pecado. El pecado no existía, pero ¿qué lo introdujo? La envidia del mal. Y entonces aquel que era imagen de Dios se hizo imagen del mal, porque quedó en pecado y por tanto entró la muerte en él. Pero, ¿qué hace Dios? Dios no se queda cruzado de brazos y le dice, ni modo, mijito, ya te amolaste y ahí te quedas. No, Isaías capítulo 6, verso 8, cuando Isaías está describiendo su vocación, dice que percibió una voz después de que el ángel bajó y le tocó los labios con el tezón encendido. Le viene entonces, dice que escuchó una voz fuerte que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Me gusta imaginarme esta imagen del profeta desde Dios. Dios, desde el momento en que el ser humano se apartó de él, perdió la imagen, se la pasó gritando. No solo lo que gritó en el jardín, ¿dónde estás? Gritó en el jardín, sino ahora, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿A quién voy a mandar a buscar? Al que más amo, por el que yo creé todo el universo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y el profeta levanta la mano diciendo, heme aquí, a mí envíame, yo mismo envíame. Pero esto es signo de Jesús. Imaginémonos que esto sucedió en el cielo. En el cielo. Y Dios Padre, queriendo cumplir el plan de salvación, porque ama entrañablemente al ser humano, anda dolorido desde su corazón, expresa ese dolor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y se paseaba en el cielo y no encontraba hasta que su propio hijo dijo, heme aquí, a mí envíame. Esto lo dice el salmista y lo repite la carta a los hebreos de la siguiente forma, el Salmo 40, 39, entre paréntesis 7 y 9, y lo repite la carta a los hebreos 10, 5 al 9. Dice, no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído, no pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Palabra de Dios, dice el salmista. Y esto lo replica la carta a los hebreos en el capítulo 10, versos 5 al 9, diciendo, según la traducción, por eso al entrar en este mundo dice, respecto a Jesucristo, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy, pues de mí está escrito en el rollo del libro,
a hacer tu voluntad, hacer, oh Dios, tu voluntad. Aleluya. ¿Qué está diciendo Jesús? Así como dijo, a mí envíame, ahora se percata de una situación. Holocaustos y oblación no quisiste, ofrendas no aceptaste. ¿Qué le dice Dios a los, o qué está diciendo Dios a los israelitas, al hombre en general? Tus sacrificios ya no me gustan. ¿Acaso no soy yo, dirá en otro momento la Sagrada Escritura, acaso no soy yo dueño de toda la creación y no son míos todos los animales y puedo tomar de cualquier animal y ofrecerlos? ¿Acaso voy a comer yo carne de animales y a beber sangre de animales? No, ya no me gustan tus sacrificios, le dice Dios al ser humano. Ya no me agradan. Ya, es más, estás tú en la alabanza, digo, hablando del pueblo de Israel, pero también de la iglesia en algunos momentos. Ya no me, cállate, ya no me gustan tus sacrificios. ¿Por qué razón? Lo que dirá Jesús a los fariseos, por la hipocresía. Hacen una cosa y dicen otra. Y entonces, el único medio de salvación, aparece Jesús. Entonces dice Jesús, de mí está escrito, por eso me diste un cuerpo y vengo a ti y vengo para hacer tu voluntad. Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Me has formado un cuerpo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y holocaustos no quisiste ni te agradaron. Por eso dije, aquí estoy. Vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es entonces el sacrificio que está diciendo tanto el salmista como la carta a los hebreos? Que el verdadero sacrificio fue la obediencia. ¿La qué? La obediencia. Ese fue el sacrificio agradable. Por eso Dios le pareció grato el sacrificio. Pero en todo este sacrificio hay que agregar una serie de elementos que son totalmente necesarios. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, que dice, seguramente se lo saben de memoria, es una cita que hemos de aprender siempre de memoria, que dice ¿qué? Que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ustedes seguramente lo han leído ahí en su pantalla. Entonces, esto es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vamos a volver a esta cita en otro momento, pero subrayemos el verbo amar, que ya he dicho desde el principio. ¿Por qué Dios quiere salvar al mundo? El amor. Lo que le mueve es el amor. Ya hemos hablado de toda la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, de la cruz, hemos hablado algunas cosas, pero que aquí en la Escritura se plasma de esta manera y es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, porque tanto amó a Dios al mundo. Y recuerden lo que hemos dicho en otro momento, que siempre que cualquier verbo se lo aplicamos a Dios, hemos de entenderlo desde el ser de Dios, que es un eterno presente. Por tanto, todos los verbos aplicados a Dios tienen que aplicarse en sentido de ese presente eterno. Es decir, no solo podemos decir tanto amó, tanto está amando Dios al mundo que le entrega a su Hijo único. Entonces, la entrega del Hijo lo hace por amor a nosotros. La razón de la entrega del Hijo eres tú, es el amor que Dios tiene para ti. Pero que esta entrega y esta donación del Hijo tiene una condicionante para que se realice, y la condicionante es otro verbo, que crea. Lo que decíamos al inicio de este tema, que es otra manera de decirlo, aceptar, acoger, recibir, creer.
La forma de recibir lo que Dios quiere darnos es creer, aceptar, unirnos a Él. ¿Y qué vamos a tener? Pues vida eterna. Dice Jesús, Jesús, Dios y hombre verdadero, asume nuestra condición humana en el seno purísimo de María, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso del 6 al 8, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios. Este camino, yo le llamo así, camino de abajamiento de Jesús, por tanto de Dios, San Pablo lo describe de esta sencilla manera, el cual, es decir, Cristo siendo de condición divina, siendo Dios, no quiso quedarse y no quiso ser tratado cuando viniera aquí como Dios, y no solo quiso ser tratado, sino que se despojó de sí mismo. Entonces se despoja de su condición divina y toma otra condición, que la condición que toma no es la condición de hombre, sino la condición de esclavo. Así dice la Escritura, toma condición de esclavo, asumiendo en su semejanza o en su porte, en su semejanza humana, un porte de hombre. Y se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente, aparece nuevamente esta palabra, que hemos de subrayarla, hasta la muerte y muerte de cruz. Esto, lo que es la forma que Dios eligió venir a salvarnos. San Pablo, lo leíamos hace unos días, el miércoles para ser exacto, citando en la carta a los Efesios, concluye este conjunto de bendiciones diciendo que Dios quiso revelar su plan de salvación, que no es otro sino hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y entonces ese es el plan de salvación, compartir con nosotros lo que es Dios, restaurar. Jesús viene a restaurar. ¿Cómo es que Jesús reparó nuestra condición? Pero no solo nuestra condición. A ver, ¿qué hizo el ser humano cuando se separó de Dios? ¿Qué hizo? Golpeó su corazón amante. Golpeó su corazón amante. Yo no soy papá, pero los que son papá lo saben, que uno de los dolores más profundos de los papás es el desprecio de los hijos. Por pequeño que este sea un gesto, sea una palabra, sea toda una acción, pero el desprecio de los hijos. ¿Y qué hicimos nosotros desde el momento en que nuestros primeros padres hicieron caso a la serpiente? Desobedecer, despreciaron. Y ese desprecio, pues lo que hizo en el corazón de Dios es ya empezar a sangrarlo. Y es un corazón que, como sabemos, sigue sangrando por el desprecio que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús vivió, yo le llamo así, su proexistencia. Es decir, vivió para los demás. Proexistir, existe para los demás. ¿Y quiénes son los demás? Primero el Padre, Jesús existe para el Padre y existe para los hombres todos o para toda la humanidad. Jesús vive su proexistencia, se vive para los demás, nunca para sí mismo, pero primero para el Padre, y porque el Padre ama al ser humano entrañablemente, entonces amo lo que el Padre ama y amo al ser humano, y por ello obedezco el plan del Padre
Y de esa manera, pues, Jesús viene a restaurar. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, a través de su obediencia. Se requería un verdadero acto de obediencia para restaurar. Jesús no vino a hacer ninguna otra cosa sino obedecer. Miren, lo hemos dicho también en otro momento, seguramente nos han escuchado. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad allá en el cielo como se hace aquí en la tierra. ¿Sí, verdad? Por eso digo que al revés. Entonces, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. A ver, y entonces, ¿cómo se hace? Preguntémonos, ¿cómo se hace la voluntad del Padre en el cielo? Todos los que están en el cielo no hacen ninguna otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Todos los que están en el cielo, la Santísima Virgen María, los ángeles, toda la condición de los ángeles, todos están en ese momento único de hacer la voluntad del Padre. Todos en el cielo y en los que están en el cielo pero que vienen aquí a la tierra, entonces hacen la voluntad del Padre, igualmente en el purgatorio. No hay otra voluntad, no se hace otra voluntad. Ese es obedecer. ¿Se perdió la transmisión de la pantalla o no? Ok. Bien, entonces, ese es lo que vino a hacer Jesucristo, a obedecer. Dirá en la carta a los Hebreos que Jesús aprendió la obediencia mediante el sacrificio, mediante el dolor. Jesús aprendió la obediencia. Pero esta obediencia la hizo aceptando libremente la voluntad del Padre. Heme aquí, a mí envíame. Por eso me diste un cuerpo y vengo solo para hacer tu voluntad, dice el salmista. Aceptó la voluntad del Padre. Entonces, estamos hablando de cómo reparó Jesús. Primero, el corazón, el dolido del Dios Padre, obedeciendo, aceptando su voluntad, es decir, realizándola, pero también donando su cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, no hemos de entender únicamente el cuerpo físico, sino toda la persona, donándose. Así se entregó a Jesús. ¿Qué es? Miren, ustedes seguramente en la capilla, cuando estamos allá abajo en la capilla, fíjense en el Cristo que está ahí abajo en la capilla de esta casa. Es un Cristo un poco diferente a este parece que está ya muerto, esta imagen, pero la imagen que está ahí en la capilla, y es una imagen que me gusta, incluso tengo en mi oficina, es un Cristo levantando el rostro al cielo en acto de ofrecimiento. Ninguno de los dos está mal, simplemente refiero esa actitud de Jesús, donándose libremente. Pero también Jesús se hace maldición. Así lo dice la Escritura. Maldito aquel hombre que cuelga de un madero. Jesús se hizo maldición porque esa fue la voluntad del Padre. Y sufrió hasta el extremo. Hasta el extremo. No sé si ustedes conozcan, pero es algo profundo. Un día estaba en la capilla de mi casa general aquí en San Luis y por alguna razón me tocó sentarme y veía al Cristo, pero de lado. Así que si me pongo aquí, veo al Cristo de lado, pero la imagen que tenía ahí solo tenía los clavos. Y entonces me quedé viendo en la imagen de los pies sosteniendo todo el cuerpo con los clavos. ¿Y cuánto duró Jesús allí? 9, 10, 11, 12, 1 y 2, 6 horas duró Jesús clavado en la cruz, sosteniéndose solo con un clavo allí. ¿Eso no es sufrir? Claro que sí.
Por eso el sufrimiento fue extremo. Igualmente, y recuerden que durante ese tiempo Jesús tenía que sostenerse en sus pies y levantarse para no estar colgado de los brazos y entonces alcanzar a respirar. Entonces era un movimiento constante que Jesús hacía. Es un sufrimiento verdaderamente extremo. Y Jesús, aceptando el plan de Dios, acepta libremente el plan de Dios y, vuelvo a decir, se entrega, se dona, se va y finalmente muere Jesús en la cruz, y esa es la forma de reparar. Y si esto lo traducimos a nosotros, queridos hermanos, dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz, es decir, padezca lo mismo que yo. Lo que le dice a sus apóstoles atrevidos que le mandan por delante a su mamá y le dice, mamá, ve dile a Jesús que cuando se vaya nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. No saben lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que debe beber? Y atrevidos todavía, sí podemos. Ni sabían a lo que le tiraban. Y entonces, sí podrán, les dice Jesús. Pero eso de sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí. Así que seguir a Jesús, participar de su acción reparadora, porque es Jesús el reparador por excelencia, lo dice uno de los carteles que están aquí, es el reparador, entonces es unirnos a su cruz. La única forma que nosotros podemos verdaderamente reparar es unirnos a su cruz, acogiendo su amor. ¿Cómo ser reparadores unidos a Jesús? Primero, ya lo estoy diciendo ahí, unidos a Jesús. No se puede ser reparador por sí mismo. Eso sería un acto de desobediencia y en vez de reparar sería lo contrario. Por ahí sabemos de alguna santa, no recuerdo, que en su proceso de camino le pidió permiso a su superiora de darse algunos golpes en la espalda y le aceptaron que se diera 10, pero como aceptó y los 10 lo sintió como si nada, pues otros 10. Y tómale que sea de otros 10 latigazos. Se le aparece el diablo y le dice, gracias. ¿Por qué? Si se los ofrecía a Dios. Los primeros 10 sí, pero los segundos 10 fueron actos de desobediencia y me los diste a mí. Y a mí me van a servir para muchas cosas. Eso es, por lo tanto, es acoger su amor unidos a Jesús. Todo lo que hagamos es unidos a Jesús. Primera cosa entonces que necesitamos hacer para ser reparadores con Jesús es acoger el amor de Dios. Hacer actos diarios de recibir el amor de Dios. Miren, queridos hermanos, yo sé que le sacamos a la cruz y que la cruz nos genera miedo y que le tememos a la cruz. Pero la cruz por sí misma no tiene ningún sentido, sería masoquismo. Pero la cruz aceptada como un acto de amor. Oigan, el que ama, el que verdaderamente ama, lo único que está pensando es cómo amar más, cómo hacer sentir bien a la persona que ama. Y entonces lo único que está pensando es en amar. Y si para amar tiene que padecer un poco, pues a la mamá no le interesa quitarse el vestido, quitarse la comida, con tal de que sus chiquillos coman. Y es un acto de amor. No le interesa quitarse la comida, porque ama. De la misma manera, la cruz en sí misma hemos de verla como el acto máximo de amor. Y le da sentido a toda la cruz. Porque si la vemos cruenta, así como la imagen que nos plasmó la película de Mel Gibson de La Pasión, así sangrienta, que muchos ni quieren verla por lo sangrienta que está. Oigan, pues sí, es cierto, eso sufrió Jesús, es verdad, y algunos dicen que se quedó corto,
Pero más allá del sufrimiento, la razón del sufrir es el amor. Por tanto, unidos a Jesús podemos ser reparadores porque amamos, porque queremos amar. Hacer actos diarios de recibir el amor. ¿Cómo hacer actos diarios? Pues así de decirle, Señor, pues me dejo amar por ti. Venga tu reino, Señor, es decir, venga tu amor, que no es otra cosa que su reino. Recibo tu amor, abro mi corazón, guardo tu amor en mi corazón. Y entonces ese amor, como dice San Pablo en Romanos 5:5, dirá que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ese amor entonces nos capacita, nos hace capaces de vivir cualquier cosa, en este caso la cruz, aceptando la cruz, uniéndonos al amor de Jesús al Padre. Si por algo se ofrece Jesús, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dice? Ahí sí creo que ahí sí fue en la verdadera pasión de Jesús, porque entró en un conflicto y una tentación muy fuerte. Sabía lo que venía y como ser humano le dice a Dios, no quiero lo que tú me estás ofreciendo, no lo acepto lo que tú me estás ofreciendo porque me asustan, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces viene antes de la cruz, la pasión de Jesús fue la noche con la que inició su pasión, haciendo ese acto de entrega, sufriendo, dice San Lucas, sudando gruesas gotas de sangre. Pero ese es un acto de amor, uniéndonos al amor de Jesús al Padre, que se entrega sin condiciones. También reparar, unidos a Jesús, es unirnos al amor de Jesús por las almas y por toda la humanidad. Ya lo expresaban algunas de las hermanas durante el tema, aquella expresión de Jesús, y lo dice, me parece que es San Luis María Griñón de Montfort, tengo sed de almas, lo dice también la Madre Teresa de Calcuta, tengo sed. ¿Y qué es lo que le dieron de beber? Vinagre. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Sagrada Escritura cuando habla de la viña en el profeta? A ver, ustedes juzguen entre mi viña y yo. Yo planté una viña, le puse una muralla, le puse las mejores uvas y en vez de dar uvas dio agraces. Es decir, en vez de dar algo dulce, fue algo agrio. Unidos a Jesús, aceptando por amor nuestra entrega y todo lo que venga, es dar el fruto agradable, que si Jesús dice tengo sed, entonces le doy agua que sacie su sed. Pero si en desobediencia quiero hacer lo que yo quiero, le doy vinagre, porque eso es lo que le dieron, vinagre. Ahora, ¿cómo ser reparadores? Insisto, unidos a Jesús. Y vuelvo a la cita de Juan 3:16, pero ahora sí aplicándola a nosotros, como quienes queremos unirnos a la cruz para ser reparadores. ¿Qué dice la cita de Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Primer punto entonces, tanto amó Dios. Primero, es recibir el amor de Dios. Ya lo hemos dicho, lo repito ahora. Nosotros no podemos amar por nosotros mismos. Dios es amor, dice la misma Sagrada Escritura. Y el verdadero amor, el amor perfecto es el de Dios. Entonces, para poder amar a la manera de Dios, es lo primero que necesitamos, es recibir el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Yo quiero amar a Dios, pero para poderlo amar yo soy demasiado limitado. A ver, nuestro amor humano, ¿cuánto puede alcanzar? Pues si amo mucho, pues a lo mejor le aguanto 50 años.
Y si no amo mucho, pues a los 2 ya me estoy separando. Digo, 2 meses, ¿verdad? O 2 días. Pero si amo con el amor que Dios me ama. Dios desde que me creó no ha hecho otra cosa. Desde que nos creó a nosotros, Dios no ha hecho otra cosa y no hace otra cosa más que amar. Yo siempre digo que Dios no sabe hacer nada. Lo único que sabe hacer es amar. Lo único que sabe hacer es amar. Y entonces, lo único que yo debo saber hacer es dejarme amar. Así. Pues vamos a repetir esa acción de Dios. Si lo único que Dios sabe hacer es amar, pues lo único que yo sé hacer es dejarme amar. Y entonces todo lo que sucede son actos del amor de Dios. La noche, el día, el problema, la felicidad, el trabajo, la entrega, no se diga la Eucaristía, etcétera, la presencia con Él. Pues son esos actos amorosos que Dios quiere darme. ¿Y qué hago en esos actos? Recibir el amor de Dios, acogerlo, guardarlo, como María, que todas las cosas las guardaba en su corazón. Y entonces ese amor me capacita para amar. Ese amor, repito, me capacita para amar, porque mi amor es sumamente limitado y totalmente imperfecto, casi totalmente. Pero amar ¿a quién? Al mundo, el mundo como entendido como humanidad. Tanto amó Dios a la humanidad, tanto está amando Dios a la humanidad. Entonces yo necesito amar lo que Dios ama al hombre. Y esa imagen que el hombre por el pecado ha perdido y que sigue dañando el corazón de Dios, el corazón de la Santísima Virgen María, de la Santísima Trinidad, etcétera, pues en la medida en que yo lo ame, estoy haciendo actos de reparación. Y ese amor me va a llevar muchas veces, yo diría, no pocas veces, pues sí a sufrir. Es normal que tengamos que padecer, pero no pensemos en el padecimiento, no pensemos en el sufrimiento, sino en el amor. Es que esta es una forma de amarte y de darme y de entregarme a ti. Y sí, me produce dolor, me produce sufrimiento, pero finalmente es el amor que estoy dando por ti. Y entonces ese amor se entrega. Se entrega. En la Sagrada Eucaristía no puede haber Eucaristía, no puede haber sacrificio si no hay entrega. A ver, vamos a repasar lo que sucede en la Eucaristía. Después de toda la liturgia de la palabra, viene lo que llamamos la liturgia de las ofrendas, antes de comenzar, como es un paréntesis por ahí entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que es un paréntesis, pero para que pueda haber liturgia de la Eucaristía, tiene que haber entrega, es decir, para que haya sacrificio, tiene que haber entrega. ¿Y qué es lo que ponemos en el altar? El Padre dice en secreto o en silencio, cuando toma el pan y el vino, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Hasta hicieron que se me olvidara, ya ven. No, pero antes de esas palabras, recibe, Padre, este pan que es fruto del trabajo y del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y así, el vino igual. Te presentamos este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos, y esa será para nosotros bebida de salvación. Pero ¿qué es lo que le estamos presentando? El fruto de la tierra, pero también de nuestro trabajo. Es decir, lo que es nuestro, lo que sacamos de la tierra en cumplimiento del mandato que Dios dio, entonces ahora te lo presentamos, pero ya presentado, entonces viene toda la liturgia eucarística que en su momento será transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo para la salvación de todos. Se entrega. Hace algunos años, distraído el padrecito, se me olvidó la consagración.
Válgame la Virgen. ¿Por qué no eres un padre normal? Y entonces él iba a hacer la elevación de la alabanza, el amén, y me dice uno de los hermanos que estaba frente a mí: Poncho, no has consagrado. ¿Qué? No has consagrado. Pues no había consagrado. ¿Qué hice? Pues regrésate y consagra, ¿verdad? Es decir, no había habido sacrificio. Y se requiere la entrega. Subraya la entrega, por favor. La entrega. Entregarme a Dios. Porque amo es la entrega. Y claro que en esa entrega, ¿qué van a hacer de mí? Pues hagan lo que quieran. Miren, antier celebramos a Santa Teresa. ¿Y qué dice Santa Teresa? Pues, Señor, dame vida o dame muerte, dame lo que tú quieras, pero dame sequedad, dame fuerza, dame lo que tú quieras, con que esté contigo. Ya lo que venga, yo sé que todo lo que tú me vas a dar es amor. Bueno, ella lo dice poéticamente, yo lo digo con estas palabras. Entregar, para que todo el que crea. Entonces nos entregamos para ofrecer la salvación. Y aquí viene el punto. Porque igual que Jesucristo en la cruz se ofrece la salvación, no la impone. Y más de una ocasión nosotros queremos imponer la salvación. Se ofrece la salvación, no se impone. Todo esto es posible solo con la ayuda de Dios. Recordemos que solos por el Espíritu Santo lo podemos hacer, porque sin el Espíritu Santo todo dolor, todo sacrificio, ya he dicho, se convertiría en masoquismo. Necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús nos ayude, que Él ser dóciles a Él y que Él nos mueva, mejor que Él se mueva desde nosotros, que Él lo haga. Es solo con el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no podemos. En conclusión, ¿qué diremos? Resumo de esta manera lo que he dicho. Ve cuánto ama Dios al mundo, es decir, a ti. Ve cuánto te ama Dios, si es que lo podemos ver. ¿Cuánto te ama? Por eso la expresión de la Escritura. Vean cuánto amor nos ha tenido el Padre, que ha entregado a su Hijo. Otro es, recibe el amor. No solo veas cuánto te ama, sino recibe. Descubrir una bella mañana, descubrir la familia, descubrir las cosas incluso que nos parecen negativas como parte del amor de Dios, lo recibo. Y, es decir, no me quejo, porque ya cuando hay queja, entonces ya no lo estoy recibiendo. Hace unos días que estaba enfermo, la verdad que hubo momentos así un poco difíciles, y le decía al Señor, pues no sé qué tengo que hacer, pero te lo ofrezco, ¿verdad? Pues, pero quítamelo, no seas malito. Te lo ofrezco, acepto esta temperatura, acepto este dolor, este sacrificio, etcétera, y lo ofrezco como un sacrificio. Y así me parece que las poco más de 2 semanas pasaron más o menos rápido. También es entregarnos a Él para ser clavado en la cruz. Entonces, implica aceptar la cruz, implica ser clavados en la cruz. Por favor, no estés pensando en que tú vas a ser clavado y que vas a sufrir la perforación de tus manos con los clavos. No, eso es demasiado ingenuo. Vas a sufrir otros sufrimientos, pero no esos. Pero no tan crueles como esos. No creo que vayas a alcanzar la crueldad del sufrimiento de Jesús. Entregarnos, ser clavado en la cruz. Y ser clavado en la cruz es por amor, insisto. No veamos la cruz solamente cruenta, sino la cruz del amor. Y por tanto, al igual que Jesús, ser canal del amor de Dios. La cruz es ese fuente de vida, de amor de Dios, y en la medida en que nosotros aceptamos ser clavados en la cruz de Jesús, nos convertimos también en canal de amor para los demás. Y como he dicho ya,
recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no es posible vivirlo. Vamos a orar un momento. Señor, te agradecemos tu infinito amor y te rogamos que nos asocies a tu cruz. Sí, hermano, yo te invito. Dile a Jesús que te asocie a su cruz redentora, a su cruz reparadora, a su cruz de obediencia, de amor. Aunque implique dolor, porque lo implica, y sufrimiento, entrégale a Jesús. Recibe el amor. Padre bueno, ¿cuánto nos amas? Qué manera tan grande, tan excelsa de amarnos, de darnos a Jesús tu Hijo. Tú nos has dado, Señor, a Jesús. Él ha derramado toda su sangre por nosotros y sigue derramando su sangre por nosotros. Porque tanto me amas, tanto nos amas, que te entregas a nosotros, pues tú, Padre, y el Hijo son uno. No solo Jesús fue crucificado, sino tú quisiste en Cristo crucificarte para amarnos. Cuánto nos amas, Jesús. Cuánto nos amas, Padre bueno. Cuánto nos amas, Espíritu Santo. Hemos abierto una y otra vez tus llagas, Jesús. Hemos hecho más profunda tu herida. Hemos hecho más cruel tu dolor. Y en ello tú nos sigues amando. Hoy, Señor, no queremos hacer más grande tu dolor, sino queremos consolar ese dolor uniéndonos a tu cruz. Somos tu cuerpo, Jesús. Tú eres la cabeza. Somos tu iglesia. Somos tu cuerpo místico que queremos completar, como dice el apóstol, los sufrimientos que faltaron. No queremos huir de la cruz, queremos aceptarla y aceptarla con gozo, para dejarnos amar por ti y para que tú ames a través de nosotros, para que tú restaures la imagen del hombre caído. Dile a Jesús: asóciame a tu cruz. Déjame reparar contigo. Déjame reparar tus llagas. Déjame reparar con mi pequeño amor, pero libre y sincero, tu dolor. Déjame quitar con mi adoración tu corona y besar tus orificios para expresarte que quiero amarte. Cada golpe, cada orificio, cada sufrimiento, Señor, lo sufriste por mí. Déjame cargar la cruz, aceptarla. Asóciame, Señor, a esa cruz. Cruz de amor, cruz redentora, cruz de luz, cruz de esperanza. Cierra tus ojos, hermano, y dile con la sinceridad que eres capaz. Sí, acepto la cruz, Jesús. Acepto tu cruz y acepto padecer contigo.
y acepto amar contigo. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en mí todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Justo me haces, que llevas las cargas y permaneces fiel. Tú cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Y tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me separó de ti, que me separó de ti. Señor Jesús, gracias por el amor que tú nos tienes, gracias para reparar la imagen de Dios que nosotros rompimos. Gracias por el amor que tú nos tienes, Jesús. Gracias, Mamá María, por ser nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Gracias, queridos hermanos, Dios los bendiga.